Ellos estaban de pie. Sí, después de años aprisionados en sillas de ruedas, sin haber dado jamás un solo paso, los trillizos del millonario Rodrigo Santillana estaban de pie sobre la encimera de mármol de la inmensa cocina de la mansión. Pequeños, frágiles, pero unidos de la mano, equilibrándose con la sonrisa más inocente y victoriosa del mundo. Y quien aplaudía con lágrimas en los ojos, animando cada mínimo movimiento, no era un médico ni una especialista reconocida, sino la nueva empleada de la casa, Clara Romero. Suscríbete ahora al canal, porque solo aquí encontrarás historias que te erizarán la piel, llenas de drama, misterio y giros inesperados que jamás olvidarás. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy tocará todas tus emociones. El silencio pesado de la mansión fue roto por el sonido de las palmas de Clara, que se arrodillaba ante los niños como si estuviera presenciando un milagro. El millonario Rodrigo, detenido en la puerta con su traje impecable, observaba en absoluto desconcierto. Durante años había invertido fortunas en tratamientos, médicos extranjeros, fisioterapeutas y especialistas que siempre decían lo mismo: sus hijos jamás caminarán. Y ahora, ante sus ojos incrédulos, los tres pequeños desafiaban a la ciencia. Rodrigo Santillana era conocido en Madrid como un hombre implacable, empresario poderoso del sector inmobiliario, frío, calculador, sin tiempo para sentimientos. Su fortuna le daba control sobre negocios, políticos e incluso rivales, pero no sobre el destino cruel que había condenado a sus hijos, Mateo, Gael y la pequeña Luna. Habían nacido prematuros, sobreviviendo por un milagro, pero con un diagnóstico devastador: distrofia muscular. Desde el nacimiento, los médicos decretaron que jamás tendrían fuerzas para levantarse. La madre de los niños, Elena, no soportó la presión. Se hundió en una tristeza sin fin y murió en circunstancias misteriosas. Algunos decían depresión, otros susurraban sobre algo más oscuro. Rodrigo, incapaz de lidiar con el dolor, se transformó en piedra. Mantenía a los hijos rodeados de enfermeros y cuidadores, pero nunca permitía falsas esperanzas. Fue en ese ambiente de frialdad y resignación que Clara Romero entró en la mansión. Joven, sencilla, venida de un pequeño pueblo andaluz, traía en los ojos una luz que contrastaba con la oscuridad de la casa. Había sido contratada solo para ayudar con la limpieza, pero desde el primer día su atención se dirigió hacia los trillizos. Ella los trataba como niños normales, no como inválidos. Les hablaba, jugaba, contaba cuentos, hacía cosquillas y los hacía creer que podían mucho más de lo que imaginaban. Mientras todos repetían: no pueden, no deben intentarlo, Clara decía: ustedes son fuertes, ustedes van a lograrlo. Y aquella mañana dorada, sobre el mármol frío de la cocina, su profecía comenzó a cumplirse. Rodrigo permaneció inmóvil en la puerta. Él, que no se conmovía con derrotas en negocios millonarios, sintió el corazón disparar como hacía mucho tiempo no ocurría. La escena que tenía delante parecía imposible. Sus tres hijos de pie, apoyados unos en otros, sonriendo a la empleada como si fuera su verdadera salvadora. Pero junto con el impacto vino la desconfianza. Rodrigo no creía en milagros. Para él, Clara podía tener segundas intenciones. Había visto a muchas personas acercarse a él y a su familia por interés. Sin embargo, no podía ignorar la realidad. Los ojos de los niños brillaban de una forma que jamás había visto. Mateo fue el primero en soltar la mano de Clara por un instante. Tambaleó, el cuerpecito tembloroso, pero logró sostenerse durante 2 segundos. Clara aplaudió, con lágrimas resbalando. «¡Muy bien, campeón! ¡Lo sabía!». Gael trató de imitarlo, apoyándose en su hermano, y Luna, la menor, levantaba los brazos al cielo como si quisiera volar. Los tres rieron juntos. Ese sonido de pura felicidad resonó como música en la cocina donde antes solo reinaba un silencio resignado. Rodrigo, tragando en seco, dio un paso al frente.
Su voz grave cortó el aire. ¿Qué está pasando aquí? Los niños se asustaron y casi perdieron el equilibrio. Clara se giró, aún arrodillada, con el rostro enrojecido por la emoción. Ellos están de pie, señor. Están luchando y van a caminar. Rodrigo apretó los puños. Parte de él quería gritar, decir que era peligroso, que era imposible. Pero otra parte, la más oculta, se sintió aplastada por la esperanza. En ese instante comenzó una batalla silenciosa que cambiaría para siempre la vida de los Santillana. De un lado, Clara, con su fe inquebrantable en lo imposible. Del otro, Rodrigo, con su escepticismo duro, pero estremecido por la visión de sus propios hijos. Y en medio, los trillizos, que por primera vez en su vida creían que podían vencer al destino. El millonario sabía que debía descubrir quién era realmente esa empleada. Cómo una simple joven, sin formación médica, sin estudios sofisticados, se atrevía a desafiar diagnósticos que los mejores especialistas del mundo habían decretado. Clara Romero escondía algo, y Rodrigo prometió a sí mismo que lo descubriría. Pero hasta entonces, los milagros ya habían comenzado. Rodrigo permaneció en silencio, con la mirada fija en Clara, como si quisiera descifrarla por completo. Su presencia en aquella casa comenzaba a resultar desconcertante, demasiado diferente a los cuidadores que habían pasado antes por la vida de los niños. Ninguno de ellos había conseguido siquiera una mínima reacción tan poderosa. Clara, en cambio, había logrado lo imposible en apenas unas semanas. No era lógico, no era racional, y eso enfurecía a un hombre acostumbrado a tener respuestas para todo. Aquella misma noche, mientras la mansión se sumía en un silencio casi sepulcral, Rodrigo subió a la habitación de sus hijos, abrió la puerta con sigilo y los encontró dormidos, exhaustos después del esfuerzo de la mañana. La luz tenue iluminaba los rostros serenos de los pequeños y por un instante sintió algo extraño, orgullo, una sensación que creía perdida desde la muerte de Elena. Se acercó despacio, casi temeroso de despertarlos, y acarició el cabello de Luna. Ella se movió entre sueños y sonrió. Aquella sonrisa inocente le atravesó el pecho como una daga. Al salir de la habitación, Rodrigo encontró a Clara en el pasillo, con un cuaderno en la mano. Ella lo cerró rápidamente, nerviosa. El millonario la observó con severidad, como si hubiera descubierto un secreto. Clara bajó los ojos, apretando el cuaderno contra su pecho. Rodrigo, con voz baja pero firme, dijo: «No sé qué pretende usted, pero en mi casa nadie juega con las ilusiones de mis hijos». Clara lo miró con valentía, aunque sus manos temblaban. «No estoy jugando, señor. Ellos pueden lograrlo y voy a demostrarlo». Rodrigo la dejó allí, sin responder, pero en su mente la duda germinaba con fuerza. Decidió que al día siguiente llamaría al doctor Valcárcel, el neurólogo más reconocido de España, aquel que había acompañado a los niños desde su nacimiento y que tantas veces había repetido el mismo diagnóstico implacable: no caminarán jamás. Necesitaba confrontar lo que había visto con una voz experta, aunque algo en su interior temía esa conversación. Cuando llegó la mañana, la casa se llenó del habitual movimiento de sirvientes, cocineros y chóferes. Rodrigo recibió al doctor en su despacho, rodeado de estanterías de caoba y ventanales que dejaban entrar la fría luz de Madrid. Valcárcel escuchó con atención mientras el millonario relataba lo ocurrido. El médico frunció el ceño, incrédulo, y finalmente respondió: «Es imposible, Rodrigo. Lo que me cuenta no encaja con ningún parámetro clínico. Sus hijos tienen limitaciones severas, no pueden sostenerse por sí mismos». Pero el recuerdo de los niños sobre la encimera, riendo, vibrando de energía, era demasiado real. Rodrigo no había imaginado nada. Ese mismo día, el doctor quiso examinar a los pequeños. Clara estuvo presente, arrodillada junto a ellos, dándoles confianza con su sonrisa. Los niños, al ver al médico, parecieron retroceder al silencio al que estaban acostumbrados,
como si el peso del diagnóstico los encadenara otra vez. Pero Clara les susurró al oído, les tomó las manos, y entonces ocurrió. Mateo intentó levantarse frente al doctor. Sus piernas temblaban, el esfuerzo era enorme, pero dio un pequeño paso hacia adelante antes de caer suavemente en los brazos de Clara. El doctor palideció. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Era un instante breve, pero era innegable. Algo estaba cambiando. Valcárcel, sin embargo, reaccionó con dureza. Esto puede ser peligroso, no deben forzarlos. Un esfuerzo inadecuado podría dañarlos irreversiblemente. Clara lo desafió con una calma sorprendente. El daño más grande ya lo llevan en el corazón, doctor. Años escuchando que no podían. Ellos necesitan creer, y yo voy a estar aquí para sostenerlos hasta que logren lo imposible. Rodrigo ordenó que se detuviera todo. Despidió al médico con cortesía fría, pero por dentro hervía de confusión. ¿Y si Clara tenía razón? ¿Y si realmente los niños estaban rompiendo las cadenas de un destino escrito demasiado pronto? Pasó la noche en vela, recordando el rostro de Elena y aquellas últimas palabras que ella le había dicho antes de morir. Ellos son más fuertes de lo que crees. Jamás les dio importancia, hasta ahora. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino dentro de la mansión. Clara dedicaba horas interminables a estimular a los niños, no con ejercicios clínicos, sino con juegos, canciones, risas. Les inventaba competencias, celebraba cada intento, abrazaba cada fracaso como un paso adelante. Y lo más sorprendente era la transformación de las miradas. Los ojos antes apagados de Mateo, Gael y Luna ahora brillaban de esperanza. Rodrigo observaba desde las sombras, incapaz de decidir si debía detenerla o dejarla continuar. Veía a sus hijos más vivos que nunca, pero también sentía miedo. No soportaría verlos derrumbarse si todo terminaba en nada. Al mismo tiempo, comenzaba a notar algo inquietante en Clara. Había una fuerza en ella, un fuego que parecía venir de alguna historia oculta. Una joven sin estudios, sin experiencia, no podía poseer aquella fe inquebrantable sin una razón profunda. Una tarde lluviosa, mientras Clara recogía los juguetes del suelo, Rodrigo entró de improviso en la sala de juegos. La sorprendió cantando una canción de cuna antigua, una melodía que él reconoció de inmediato. Se trataba de una canción que Elena solía cantar a los niños cuando eran recién nacidos, una melodía que nadie más conocía. Rodrigo se detuvo en seco, su corazón martilleando. Clara se dio cuenta demasiado tarde de su presencia. El millonario la encaró con voz helada. ¿De dónde conoce esa canción? Ella palideció, apretando los labios, sin atreverse a responder. Rodrigo la sujetó del brazo con la mirada cargada de sospecha. ¿Quién es usted realmente, Clara? ¿Qué es lo que me oculta? Clara tembló, pero no bajó la mirada. Y en ese instante supo que el secreto que había guardado durante tantos años estaba a punto de salir a la luz. Perfeito, seguindo exatamente as suas regras. Parte 3 em espanhol, narrativa corrida, sem tópicos e sem CTA. Continuação direta do ponto em que paramos. Paxi, Clara sostuvo la mirada de Rodrigo como si aquel fuera el juicio final. El pasillo, con sus paredes cubiertas de retratos familiares y lámparas de cristal encendidas a media luz, parecía encogerse a su alrededor. La pregunta del millonario, pesada y helada, seguía suspendida en el aire. ¿De dónde conocía esa canción? Clara tragó saliva, apretó el cuaderno contra el pecho y, al fin, murmuró con voz ronca que aquella nana se la enseñó una mujer con ojos tristes y una cicatriz diminuta junto a la ceja. Una mujer que la miró como quien deposita el último resto de esperanza en manos ajenas. Rodrigo sintió un latigazo en la memoria. Elena. La descripción coincidía con su esposa. El mundo, por un instante, pareció abrirse bajo sus pies. La furia brotó entonces, no como un grito, sino como un susurro que cortaba. «Hable ahora, señorita Romero.
Clara pidió entrar en la biblioteca. Allí, lejos de las orejas de los sirvientes y de los niños, abrió el cuaderno sobre la mesa de nogal. Entre ejercicios dibujados a lápiz, horarios improvisados y pequeñas anotaciones con tinta azul, desdobló 3 sobres antiguos, amarillentos, atados con un hilo rojo. En cada sobre había escrito un nombre: Mateo, Gael y Luna. Rodrigo reconoció la caligrafía de su esposa. El suelo se inclinó. La conocí en la unidad de cuidados paliativos hace 3 años, dijo Clara, sin apartar las manos de las cartas. Yo hacía turnos nocturnos de limpieza en el hospital y a veces me quedaba más de la cuenta. Ella no dormía. Me hablaba de sus hijos, de su culpa, de la canción. Decía que usted no la escuchaba y que todo el mundo repetía el mismo diagnóstico hasta volverlo una condena. Rodrigo quiso rebatir, pero la voz no le salió. La lámpara de cristal arrojaba sombras quebradas sobre el rostro de Clara. Me pidió que buscara a los niños si un día ya no podía volver a casa. Me dio estas cartas y me suplicó que no les negara la esperanza. El millonario caminó hasta la ventana y la lluvia empezó a percutir en los vidrios como dedos impacientes. Se negaba a creer que Elena hubiera compartido secretos con una desconocida, pero la caligrafía era inconfundible. El bucle de la L de Luna, el modo en que cerraba las O, como si guardara el aire dentro. Estiró la mano, rozó el primer sobre y se detuvo. ¿Por qué no vino antes?, preguntó tenso. Clara respiró hondo. Porque yo también tenía miedo, y porque pensé que nunca me dejaría cruzar esta puerta si decía la verdad. Entré como empleada. Y al verlos, supe que no se trataba de desobedecer a la medicina, sino de convocar algo que sus hijos habían perdido: el deseo. Esa palabra, deseo, le ardió a Rodrigo como un reproche. La puerta se entreabrió de golpe. Estela, la gobernanta, asomó la cabeza con el rostro crispado. «Señor, el doctor Valcárcel insiste en hablar con usted. Dice que no puede permitir más experimentos». Rodrigo lanzó una mirada dura a Clara, guardó las cartas en el cajón de la mesa y se dirigió al despacho. El neurólogo ya estaba allí, con el abrigo empapado, ojeras marcadas y el portafolios abierto sobre el escritorio. «Vengo como amigo, Rodrigo», empezó, midiendo el tono. «Esto puede confundirlos. El cuerpo de sus hijos no resiste». Rodrigo, sin embargo, tenía aún en las yemas la sensación del papel de Elena. «Los vi sostenerse, Alfonso», replicó, llamándolo por su nombre de pila, algo que no sucedía desde hacía años. «No fue sugestión, y usted mismo vio un intento de paso». El médico apretó los labios. A veces la voluntad hace milagros pequeños, pero también conduce a grandes caídas. En algún punto, el comentario, pretendidamente prudente, sonó como una pedrada en la vidriera. Esa noche, cuando la tormenta arreció sobre el tejado, Clara subió descalza a la habitación de los niños, los encontró despiertos, con los ojos abiertos como lunas, hipnotizados por el repiqueteo del agua. Se sentó en el suelo, entre sus camas, y les propuso un juego nuevo, el juego del puente. «Yo soy el río, y ustedes son piedras fuertes. Para cruzar me dan la mano, sienten mi corriente, cuentan hasta 3 conmigo y sostienen el peso del otro por 2 latidos». Mateo, el más serio, preguntó si dolía. «Duele un poco el orgullo cuando te caes», dijo Clara, «pero el cuerpo aprende a levantarse». Los hizo sentarse al borde, apoyar las plantas en una alfombra gruesa, sentir la presión tibia del tejido y luego levantar la cadera como si un hilo los jalara al cielo. Luna rió, vivoreando los dedos en el aire. Gael se concentró hasta fruncir el ceño. La primera tentativa duró 1 latido y medio, la segunda 2. A la tercera, los 3 estuvieron de pie, unidos por muñecas diminutas que parecían brazaletes sagrados bajo la lámpara de noche. Rodrigo, que subía con sigilo para espiarlos, se quedó clavado en el umbral. No quiso interrumpir. Vio a Clara transformar el esfuerzo en una ceremonia íntima, hecha de susurros y pequeñas victorias. Cuando por fin entró,
Los niños no se tiraron al suelo como otras veces. Lo miraron como se mira a un juez que ya no da miedo. «Papá», dijo Luna con una voz tan clara que parecía nueva, «soy una piedra fuerte». Rodrigo sintió que algo cedía bajo su armadura. Se acercó, se arrodilló, un hombre que casi nunca se arrodillaba, y tocó esa alfombra tibia como si fuera una reliquia. «Si vamos a hacer esto», dijo despacio, «será a mi manera, con seguridad, con revisiones, con evaluaciones periódicas. No permitiré que se rompan». Clara asintió, sin soltar las manos de los niños. «Deme 7 días», pidió. 7. Si en una semana no hay avances claros, me iré por donde vine. El reto quedó grabado en la madera del cuarto como un decreto. La casa cambió de ritmo al día siguiente. Estela torció el gesto y cuchicheó con otros empleados. No le gustaba que la joven empleada, con su acento del sur y sus zapatillas gastadas, marcara el compás en una mansión de mármol. Pero había algo más. En la sombra, un hombre observaba con una media sonrisa, sin alegría. Ignacio de la Serna, primo y socio de Rodrigo en operaciones turbias de suelo, llevaba meses presionando para internar a los niños en una clínica privada en Suiza, donde, casualmente, él tenía intereses económicos. La aparente mejoría amenazaba un plan que le convenía. «Una semana puede ser una eternidad si se sabe torcerla», murmuró, mientras enviaba un mensaje desde su teléfono. Clara organizó los días como una liturgia. Por la mañana, música de metrónomo escondido en el bolsillo, tic-tac, un pulso que entrenaba el equilibrio. Por la tarde, el juego de los pasos cortos de cebra, una alfombra de tiras blancas y negras que invitaba a avanzar de banda en banda. Por la noche, respiración con cuentos, donde la inspiración era la subida a una montaña invisible y la exhalación, un descenso de trineo por nieve en polvo. Nada de órdenes bruscas, nada de palabras como prohibido o imposible. El cuerpo respondía a una lengua que durante años nadie les habló, la lengua de la confianza. Rodrigo autorizó la presencia discreta de una fisioterapeuta nueva, Irene Montalbán, que había estudiado líneas de investigación menos ortodoxas que Valcárcel. Llegó con ojos atentos y una humildad que desarmó las reticencias. «No voy a prometerles lo que no sé», dijo. «Pero hay circuitos dormidos que a veces despiertan si se los llama por su nombre». El tercer día, Estela provocó un accidente. No lo planeó como crimen, pero su desdén lo volvió peligroso. Dejó el suelo pulido recién encerado sin avisar. Gael resbaló en el borde de la cocina cuando intentaba ponerse de pie para alcanzar un vaso. El golpe fue seco, un estallido que hizo callar a la casa. Clara corrió y lo recogió entre brazos, cantándole la nana como un mantra. Gael no lloró. Se quedó con los ojos muy abiertos, lidiando con el susto. Rodrigo llegó jadeando, la corbata deshecha, el rostro blanco como el mármol. «Se acabó», bramó, y su voz hizo vibrar los vasos en los armarios. «No habrá más intentos, no voy a enterrarlos por testarudo». Entonces Irene habló sin levantar el volumen. «El miedo es un maestro cruel. Si coronamos el miedo ahora, todo lo andado se convertirá en un muro». Hubo un silencio denso. Gael, todavía temblando, tocó la mejilla de su padre. «No fue tan alto», dijo como un soldado pequeño. «Quiero volver a ser piedra». Esa frase, que era casi nada y lo era todo, desarmó a Rodrigo. Volvió a mirar a Clara, buscó algo en su rostro y lo que encontró no fue soberbia, sino un cansancio luminoso. El cansancio de quien sostiene a otros sin tener quien la sostenga. 3 días más, dictó, ahora con la voz rota. 3. La noche del cuarto día, Clara se permitió llorar a solas en el cuarto pequeño que Estela le había asignado junto a la coladuría. Sobre la mesita estaba el cuaderno abierto por una página llena de marcas de dedos. Al lado, una pulsera de tela descolorida. La tocó como se toca una herida. Recordó a Elena en la cama de hospital, hablándole del abrigo celeste de Luna, de la manía de Gael de contar baldosas,
de la seriedad feroz de Mateo. Si una vez te cruzas con ellos, no les digas nunca que no pueden, le había pedido con un hilo de voz. Y si Rodrigo es una piedra, aprende a hablarle como si fuera río. Clara no era una santa. Venía de un lugar donde faltar el pan era habitual y donde la esperanza se ganaba a mordiscos. Pero allí, en esa mansión ajena, su voz se volvió puente. Ignacio, mientras tanto, movía piezas. Llamó a Valcárcel con una cortesía afilada y lo invitó a una visita informal. Cuando el médico llegó a mediodía del quinto día, traía consigo un informe nuevo que insistía en la necesidad de cuidado institucional. Rodrigo lo escuchó con los brazos cruzados. Ya no era el mismo hombre del principio de semana. Algo en su nuca había bajado la guardia. No firmaré nada hasta el domingo, zanjó. Prometí 7 días. Valcárcel se marchó molesto. Ignacio sonrió por dentro. 7 días podían ser demasiados si uno sabía empujar en el momento exacto. La casa olía a pan recién hecho cuando, al caer la tarde, ocurrió un giro pequeño que nadie vio venir. Mateo, el más prudente, el que evitaba tentar a la suerte, pidió hacerlo solo. Clara no respondió con entusiasmo desbordado. Lo miró como si midiera una estrella. «Te acompaño con la mirada», dijo. El niño colocó los pies sobre la alfombra de cebra y fijó la vista en una taza azul en el borde de la mesa baja. Levantó el talón derecho, luego el izquierdo, el eje del cuerpo buscando su centro como un péndulo. Un paso, otro, el tercero falló. Pero los 2 primeros habían sido innegables, limpios, casi silenciosos como una plegaria. Luna aplaudió con las palmas huecas. Gael gritó «¡Puente!», como si llamara a la primavera. Irene se tapó la boca. Rodrigo se llevó una mano a los ojos como si el sol le pegara de frente. El mundo no cambió de golpe, pero una veta de luz entró por la grieta. Esa noche, ya tarde, Rodrigo regresó a la biblioteca y sacó los sobres del cajón. No encendió la lámpara grande. Prefirió la penumbra. Abrió el que llevaba el nombre de Luna. La caligrafía de Elena lo empujó de vuelta a un tiempo en que todo parecía recuperable. Ella no prometía milagros en la carta. Hablaba de otra cosa, de una obstinación terca a favor de la ternura. Decía que el diagnóstico podía ser cierto y a la vez insuficiente, que la ciencia no miente, pero tampoco abarca la totalidad de lo humano. Pedía perdón por haberse ido antes de aprender a sostener la mirada de la enfermedad sin bajar la cabeza. Y entonces, al final, una frase que lo atravesó. Si alguna vez una muchacha con ojos de fiebre te habla de nuestros hijos, Rodrigo, escúchala como si yo misma te hablara desde un lugar sin paredes. El millonario se sentó, dejó que la espalda encontrara el respaldo de cuero y respiró. No lloró, todavía no. Cuando salió al pasillo, pasó frente a la habitación de los niños. No iba a entrar, pero algo lo detuvo. Un roce, el rumor sutil de la alfombra. Abrió apenas un resquicio. La lamparita derramaba un halo dorado. En medio del cuarto, con los pies descalzos hundidos en la lana, Luna estaba de pie, sola, abrazando una muñeca por la cintura. Lo miró sin sobresaltarse, con una seriedad dulce que le recordó a Elena cuando quería convencerlo de algo imposible. «Papá», dijo, y entonces dio un paso pequeño, como se da una palabra nueva, con miedo y con gracia. Rodrigo no dijo nada. Se acercó, despacio, como si acercarse fuera a espantar el prodigio. La niña se apoyó en su muslo, dejó la muñeca en el suelo y juntó la frente con la de él. «Soy piedra fuerte», susurró, y sonó a juramento. En algún rincón de la casa, Estela apagó luces con enojo. En otro, Ignacio apretó los dientes ante un mensaje sin respuesta. En otro, Irene apuntó en su libreta día 5, paso espontáneo. Y en el cuarto pequeño junto a la coladuría, Clara, despierta, escuchó el silencio de la casa como si fuera un río subterráneo. No necesitó ver lo que había pasado para saberlo. Acomodó la pulsera descolorida en la muñeca y cerró los ojos, permitiéndose la primera sonrisa franca desde que cruzó el portón de hierro.
Quedaban 2 días. 2. Y a veces, 2 días bastan para que una vida entera cambie de idioma. El amanecer del 6.º día cayó sobre la mansión santillana con una claridad fría que parecía anunciar tormenta. Rodrigo no había dormido. Las cartas de Elena lo mantenían despierto, rondando como fantasmas entre las paredes de la biblioteca. Aquel «escúchala como si yo misma te hablara» le dolía más que cualquier negocio perdido. Caminaba por los pasillos como un hombre dividido entre la lógica que había gobernado su vida y una fe que jamás había querido admitir. Al entrar en la cocina, encontró a Clara preparando un tazón de leche para los niños. Ella giró, lo vio y percibió en sus ojos un cansancio extraño, un brillo de derrota mezclado con ternura. «No me diga que renunció ya, señor», susurró con una calma que no era desafío, sino certeza. Rodrigo no respondió. Se limitó a observar cómo colocaba 3 tazas idénticas sobre la mesa, con la misma delicadeza con la que una madre serviría a sus hijos. Los niños bajaron poco después de la mano de Irene. Caminaban con ayuda, pero caminaban. Un pie arrastrado, otro tembloroso, sin coordinación perfecta, y sin embargo cada paso era una victoria. Rodrigo los miraba con el corazón encogido. Ignacio, que había llegado temprano con la excusa de revisar papeles de la empresa, entró en la cocina en ese momento y lo vio todo. Sus ojos fríos se encendieron con un destello de furia. «Esto es una locura», escupió, posando la mirada venenosa en Clara. «Están poniendo en riesgo a los niños para alimentar delirios de criada». Clara se irguió, con el rostro encendido pero sin retroceder. «No son delirios. Son ellos quienes están eligiendo luchar, o teme que la verdad arruine sus planes de encierro en Suiza». Ignacio palideció, sorprendido de que alguien tan insignificante conociera sus intenciones. Rodrigo la miró con sospecha. «¿Qué sabe usted de Suiza?», exigió. Clara apretó los labios, consciente de que había hablado más de lo debido. Ignacio sonrió con veneno. «Ya ve, primo. Una desconocida en su casa, con secretos y demasiadas palabras. Eso siempre acaba mal». El día transcurrió con tensión insoportable. Los niños intentaban dar pasos cortos en la sala de juegos, entre alfombras extendidas y cojines dispuestos como barreras suaves. Cada vez que caían, Clara los animaba a levantarse. Rodrigo, de pie en la esquina, luchaba contra su propio instinto de detenerlos. Estela cuchicheaba en la cocina con los otros sirvientes, sembrando rumores sobre la verdadera identidad de la empleada. Irene observaba y anotaba, fascinada por los progresos, aunque temía que la presión externa arruinara todo. Ignacio, como una sombra, merodeaba con el teléfono en la mano enviando mensajes. Nadie sabía a quién. Al caer la tarde, Rodrigo recibió una llamada urgente desde su oficina central. Un contrato millonario amenazaba con desplomarse. Tuvo que salir de la mansión con paso acelerado, dejando a Clara y a Irene a cargo de los niños. Ignacio aprovechó la ausencia para poner en marcha su trampa. Ordenó a Estela que llevara a los pequeños al jardín bajo el pretexto de que necesitaban aire fresco. Afuera, el césped aún estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior. Cuando Mateo intentó dar un paso sobre la hierba resbaladiza, cayó de rodillas. El llanto brotó, no tanto por el dolor físico, sino por el miedo a haber fallado. Clara corrió, lo levantó y lo abrazó con una ternura feroz. «Caerse no es fracasar», susurró. «Fracasar es no volver a intentarlo». Ignacio observaba desde el pórtico, con una sonrisa torcida. «Basta», dijo en voz alta. «Si Rodrigo llega a ver esto, te echará a la calle». Clara levantó la barbilla. «Échame si quiere, pero antes, escuche algo. Elena me pidió que nunca dejara que sus hijos se rindieran. Y yo voy a cumplir esa promesa, aunque me cueste la vida». Las palabras golpearon a Ignacio como un cuchillo inesperado. «¿Elena?», repitió, incrédulo. Clara lo miró directo a los ojos. «Sí, ella me buscó cuando más sola estaba. Me confió su dolor y sus cartas. Usted no entiende de amor, Ignacio.
porque solo ve cifras y propiedades. Pero ella sabía que estos niños merecían mucho más que diagnósticos y encierros. Ignacio apretó los dientes. Hablarás demasiado y perderás la lengua, muchacha. La amenaza fue tan baja que ni siquiera Estela la escuchó. Pero Clara no retrocedió. En aquel instante Gael, que aún temblaba de la caída de su hermano, se acercó tambaleando hacia Ignacio y con una voz fina pero firme dijo: «No nos encierres, queremos volar». Ignacio palideció, retrocedió un paso y masculló un insulto entre dientes antes de girarse para ocultar su incomodidad. Rodrigo regresó más tarde, agotado por las discusiones de la oficina. Encontró a los niños dormidos en el sofá, con Clara velando su sueño. Había algo en esa imagen que lo desarmó por completo. Se sentó frente a ella y, en voz baja, dijo: «Mi esposa confió en usted. No puedo entenderlo, pero lo sé. Y si confió, tendré que escucharla. Pero entiéndame, no tolero engaños. Dígame toda la verdad». Clara respiró profundo, con los ojos húmedos. «La verdad es que yo también fui una niña condenada. Una caída me dejó sin caminar durante años. Los médicos dijeron que nunca me levantaría. Y fue una mujer de mirada serena quien me sostuvo con fe hasta que lo logré. Esa mujer fue Elena. Ella me devolvió la vida. Yo le prometí que, si alguna vez podía, devolvería esa fe a sus hijos». Rodrigo se llevó una mano al rostro, conmovido de un modo que no quería admitir. Elena no solo había dejado cartas, había dejado un legado vivo en aquella joven que ahora ardía de determinación. El sexto día terminó con un silencio distinto. No era el silencio de la resignación, sino de la espera, del filo que antecede a una decisión final. Rodrigo sabía que el séptimo día sería crucial. Los niños tendrían que demostrar más que pasos titubeantes. Tendrían que mostrarle al mundo y a él mismo que el destino no siempre se escribe con tinta definitiva. Clara, en su pequeño cuarto, rezó sin palabras, aferrada a la pulsera descolorida como quien se aferra a un milagro. Ignacio, en cambio, planeaba su último movimiento, convencido de que aún podía torcer la historia a su favor. Y los niños, en sueños agitados, murmuraban palabras nuevas que nunca habían osado pronunciar: fuerza, puente, vuelo. El amanecer del séptimo día llegaría con un peso que nadie en esa casa olvidaría jamás. Ignacio eligió ese momento para entrar en escena. Llevaba consigo a dos hombres trajeados, supuestos representantes de una clínica suiza. Con voz altisonante, declaró que había llegado la hora de trasladar a los niños a un lugar adecuado, con profesionales de verdad. La provocación fue directa, un golpe bajo en medio de la demostración. Rodrigo lo miró con una mezcla de ira y desconcierto. «Nadie se mueve de aquí hasta que yo lo diga», tronó. Ignacio sonrió con arrogancia, seguro de que la presión acabaría con la ilusión. Pero Clara dio un paso al frente, colocándose entre los niños y aquellos hombres como una barrera viviente. Ellos no necesitan jaulas de lujo, necesitan fe, amor y la oportunidad de demostrar lo que valen. Y hoy lo van a hacer. La tensión era insoportable. Ignacio ordenó a los hombres que se acercaran, pero Rodrigo levantó la mano con una autoridad que congeló el aire. «Un paso más y no respondo por mí», gruñó. Ignacio lo miró incrédulo, como si no pudiera aceptar que su primo se hubiera puesto del lado de una empleada. Fue entonces cuando Mateo, con la voz aún frágil pero llena de dignidad, dijo: «Papá, quiero mostrarte que puedo». El niño dio un paso, luego otro. Se tambaleó, pero se sostuvo. Gael lo siguió, apoyándose en su hermano, y Luna, con una risa temblorosa, avanzó hasta alcanzar la mano de Clara. Tres pasos imposibles que parecieron atravesar los cimientos de la mansión. El salón estalló en lágrimas y gritos contenidos. Irene cayó de rodillas sollozando. Clara abrazó a Luna con fuerza, murmurando palabras de aliento. Rodrigo, con los ojos enrojecidos, caminó hacia sus hijos y se arrodilló frente a ellos. Nadie en esa casa recordaba la última vez que aquel hombre se había inclinado.
Los rodeó con sus brazos, los besó en la frente y, con la voz rota, dijo: «Lo hicieron. Dios mío, lo hicieron». Los niños rieron, aferrándose a su padre como si por fin lo hubieran conquistado. Pero Ignacio no soportó la escena. Dio un golpe en la mesa y gritó que todo era una farsa, un truco barato para manipular a Rodrigo. Sus palabras retumbaron en el salón, pero ya nadie lo escuchaba. El milagro era demasiado real. En su desesperación, intentó arrebatarle las cartas a Clara, convencido de que allí se escondía la prueba de su manipulación. Rodrigo lo detuvo, sujetándole el brazo con una fuerza brutal. «Nunca más vuelvas a tocar lo que pertenece a mi familia», bramó. Ignacio, derrotado, se liberó a empujones y salió de la mansión con una maldición en los labios. El ambiente quedó cargado de una mezcla de emoción y miedo. El futuro aún era incierto. Los niños habían dado pasos, sí, pero todavía estaban lejos de caminar libremente, y sin embargo algo irrebatible había nacido: la esperanza. Rodrigo lo sabía, Clara también. Irene, entre lágrimas, escribió en su libreta: «Día 7, pasos consecutivos, testigos presentes». Llevaba un registro clínico, pero también una confesión de fe. Esa noche, cuando todos se retiraron a descansar, Rodrigo buscó a Clara en el pequeño cuarto junto a la coladuría. La encontró sentada en la cama, con las cartas de Elena abiertas sobre las rodillas. No la interrumpió de inmediato. La observó en silencio, como quien contempla una figura inesperada en un cuadro. Finalmente se acercó y, con voz más suave de lo que jamás había usado, le dijo: «Usted no es solo una empleada. Usted es la promesa que Elena me dejó, y si he de confiar en alguien, será en usted». Clara levantó la vista, con lágrimas contenidas, y respondió: «No confíe en mí, señor. Confíe en ellos. Ellos son más fuertes de lo que creemos». En ese instante, el millonario comprendió que la lucha no era solo contra una enfermedad, sino contra los muros que él mismo había levantado alrededor de sus hijos y de su propio corazón. La batalla aún no había terminado, pero por primera vez sintió que no estaba solo en ella, y que quizás, solo quizás, Elena seguía allí, hablándole a través de aquella mujer que había irrumpido en su casa para cambiarlo todo. El amanecer siguiente marcaría no solo el 8º día de aquella prueba, sino el inicio de una nueva vida para los Santillana, y lo que aguardaba en las horas siguientes sería aún más inesperado de lo que nadie imaginaba. El 8º día amaneció con un sol inesperadamente brillante, como si el cielo quisiera contradecir la tormenta de tensiones que aún pendía sobre la mansión santillana. Rodrigo había ordenado que todos los sirvientes se mantuvieran alejados del salón principal. Quería privacidad. Quería presenciar con sus propios ojos, sin distracciones ni voces ajenas, lo que sus hijos podían hacer. Clara estaba allí, con el cabello recogido y el rostro sereno, aunque por dentro temblaba. Irene preparó discretamente un registro médico para documentar cada avance. Los niños, emocionados y nerviosos, se sostenían de la mano, como si supieran que ese día sería recordado para siempre. Rodrigo se sentó en la cabecera de la sala, no como juez, sino como padre dispuesto a creer. Y entonces comenzó. Mateo avanzó primero, tambaleándose al inicio, pero logrando dar 4 pasos consecutivos. Gael lo siguió, tropezando en el tercero, pero levantándose de inmediato con una sonrisa que desarmó a todos. Y finalmente, Luna, la más pequeña, dio un paso, luego otro, y en el tercero se soltó de las manos de Clara para avanzar sola. El silencio se rompió con un grito ahogado de Irene y un sollozo de Rodrigo. El milagro se había consumado. Los 3 estaban caminando. Los niños corrieron, si es que se podía llamar correr a aquellos pasos torpes y desiguales, hacia los brazos de su padre. Rodrigo los abrazó con una fuerza que jamás había mostrado, hundiendo el rostro en sus cabellos, repitiendo una y otra vez: «Lo lograron, lo lograron».
Clara observaba desde un rincón, con lágrimas deslizándose sin control. Había cumplido la promesa hecha a Elena. Había devuelto la esperanza a aquellos niños condenados. Pero justo en ese momento de triunfo, la puerta se abrió de golpe. Ignacio irrumpió con 2 hombres armados, el rostro desencajado por la rabia. «Esto no es más que una farsa. Voy a llevarme a los niños a la clínica, lo quieran o no». El salón se llenó de gritos. Rodrigo se levantó, protegiendo a sus hijos detrás de él. Clara se interpuso de pie, con el cuerpo erguido y desafiante. «No los tocará, ni hoy ni nunca». Ignacio alzó la mano como si fuera a golpearla, pero Rodrigo lo detuvo con un puñetazo que lo derribó al suelo. Los hombres armados retrocedieron, intimidados por la furia del millonario. Ignacio, sangrando del labio, murmuró: «Todo esto es un error. Esos niños recaerán y tú caerás con ellos». Rodrigo lo señaló con una mirada que heló el aire. «El único error fue haberte dejado entrar en mi casa. Ahora lárgate». Ignacio desapareció esa misma noche, derrotado, y nadie volvió a verlo entre los pasillos de la mansión. Los rumores decían que se exilió para escapar de las deudas y de la humillación. La calma regresó poco a poco. En los días siguientes, los avances de los niños se consolidaron. No eran pasos perfectos, ni libres de tropiezos, pero cada día eran más firmes, más seguros. El diagnóstico médico seguía diciendo imposible, pero la realidad estaba allí, frente a todos. Rodrigo, transformado, dejó de ser el hombre frío y distante que solo conocía de negocios. Pasaba las mañanas junto a ellos, sosteniéndolos, aplaudiendo sus esfuerzos, redescubriendo el amor que había enterrado junto con su esposa. Clara se convirtió en algo más que una empleada. Era guía, protectora, casi un ángel en aquella casa. Una noche, mientras la mansión dormía, Rodrigo entró en la biblioteca y abrió la última carta de Elena, la que nunca había tenido valor de leer. Decía: «Si alguna vez ves a nuestros hijos de pie, aunque sea un solo paso, sabrás que yo sigo viva en ellos. Y si hay una mujer junto a ellos sosteniéndolos, dale tu confianza. Ella será mis manos cuando yo ya no pueda». Rodrigo apretó el papel contra el pecho, lágrimas finalmente libres escurriendo por su rostro. Sabía que esa mujer era Clara. El tiempo pasó, y el rumor del milagro de los Santillana se extendió por Madrid. Algunos lo llamaban casualidad, otros engaño, pero quienes habían estado allí sabían la verdad. 3 niños condenados a nunca caminar habían desafiado al destino gracias a la fe inquebrantable de una mujer humilde. Rodrigo nunca volvió a ser el mismo, ni sus hijos. Y en la cocina de la mansión, sobre la encimera de mármol donde todo comenzó, Clara levantó a Luna para que alcanzara una galleta del frasco más alto. La niña lo hizo sola, de puntillas, riendo como nunca. Clara la abrazó y susurró: «Tu madre estaría orgullosa». Rodrigo, desde la puerta, respondió con voz emocionada: «Lo está. De ti, de todos nosotros». Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal y déjame en los comentarios qué parte te conmovió más. Aquí siempre encontrarás relatos intensos, llenos de drama, esperanza y giros que jamás olvidarás.